Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a un video más del canal Cristo como estilo de vida. Pues el día de hoy me encuentro con mi amigo Matthew Aaron Cabadiana. Creo que ya les he platicado un poco de él, pero el día de hoy vamos a hablar sobre números y Juan. El día de hoy el que va a hablar más que yo será mi amigo Aaron. Preséntate, Aaron, preséntate. Buenas tardes, Dios le bendiga, buenos días si lo están viendo, o buenas noches si lo van a ver en la noche. Bueno, como dijo, mi nombre es Matthew, mi apellido es Jiménez, Matthew Aaron Jiménez Cabadiana. Por misericordia de Dios le sirvo al Señor desde hace 5 años, ya no ha sido fácil, pero para la gloria de Dios ahí estamos para hacer la voluntad del Señor, amén. En sí vamos a hablar acerca de Cristo como la salud, o como la respuesta. ¿Por qué como la respuesta? Todos sabemos que en este mundo todos tenemos un problema o muchas enfermedades o cualquiera que sea lo que usted esté pasando o algo que yo he pasado. Pero sí muchas veces no venimos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la importancia de que nosotros nos creemos autosuficientes o nos creemos que lo podemos todo, eso es lo que nos ayuda a no venir a los pies de Cristo, y por eso que tenemos demasiados problemas, y por eso que a usted le pasan cosas o a mí me pasan cosas que después cuando venimos a Cristo decimos: Señor, ¿por qué pasó lo de aquí o lo de acá? Pero yo le invito, si usted tiene una Biblia ahí, que abra su Biblia en el libro de Números capítulo 21 versículo 4. Libro de Números capítulo 21 versículo 4 tiene como tema la serpiente de bronce y dice: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir del Egipto para que murmuráramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Fíjese que había enviado serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. O sea, habla de la serpiente que había hecho Moisés en el asta, o que le iba a hacer. Dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, o sea, es decir, del pueblo, este miraba a la serpiente de bronce y vivía. Una vez escuché a una persona decir, para la serpiente en ese entonces, como usted sabe, ahora hay curas para el veneno de serpiente. El veneno de la serpiente lo que hace es que la sangre, como es líquida, usted se la coagula y la hace así como la solidifica. La solidifica. Pero esto le pasó al pueblo de Israel por desobedecer a Dios y por renegar en contra de lo que Dios estaba haciendo, más que sea a su favor. ¿Por qué? Porque como usted sabe que el pueblo de Israel fue muchas veces llevado cautivo, ¿no? Pero eso es lo que Dios le estaba haciendo por su pueblo amado. Ahora, dice que con el día que murmuraron en contra de Moisés y de Jehová, el Señor mismo le envió un castigo por haberse burlado en contra de los dos. Y dice que envió de entre ellos serpientes ardientes. La palabra serpientes ardientes es muy diferente a la palabra serpiente o una culebra. Lo que hace, el veneno es muy diferente. El veneno de la culebra y el veneno de la serpiente te mata y te coagula la sangre. Pero el veneno de las serpientes ardientes es que te quema la sangre y te va coagulando la sangre. Entonces este era el castigo de parte de Dios para el pueblo de Israel. Ahora bien, lo que pasa es que el pueblo desobedece, murmura en contra de Dios, de lo que Dios le estaba regalando, de la comida que Dios estaba dando, a pesar que estaban ahí, y el Señor le manda el castigo. Pero también así, como hay un castigo, tiene que haber, ¿cómo se puede decir? Tiene que haber una salida, la cual Dios te da, porque Dios te manda el castigo, sí, pero también en su misericordia te alcanza y te manda la cura. Entonces Moisés le habla al Señor y le dice, el Señor le oró por Moisés a Jehová por el pueblo, y dice que hasta rogó. Entonces el Señor escuchó eso y le dijo: mira, Moisés, haz una serpiente ardiente, ponla en un madero y cuélgala, y todo el que vea al madero va a vivir. Así sea que la serpiente le picó y su sangre esté de tal manera, va a vivir.
Ahora bien, en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 14 dice así: pues y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juntando los dos versículos, usted va a ver que en uno dice mirando a la serpiente va a vivir, y en el otro dice mirando a Jesucristo va a vivir. La palabra del Señor nos enseña que así como por cuanto un hombre entró la muerte, en uno entró la resurrección. Y fíjese este versículo que tengo aquí, dice, porque mire otro, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, la cura a la muerte. Hay muchas personas que pueden decir, no, para la muerte no hay cura. Sí, para la muerte hay cura. Porque cuando mueres, está decidido por tus actos o ir al infierno o ir al cielo. No hay otro. Pero la Biblia dice de la muerte física y espiritual. La muerte espiritual es el infierno. Pero sí hay cura para la muerte espiritual. ¿Cuál es Cristo? Porque cuando mueres secularmente, tú ahí tienes el alma. Y el alma es donde va al infierno o al cielo. Sí, porque la carne nuestra queda aquí se en queda la tierra hasta el día que Cristo venga y se levante la carne, los huesos. Entonces, la vida, la cura para la muerte es Jesucristo, cosa que cuando tú ya eres por Jesucristo, ya Jesucristo te da, supongamos, la cura, porque Jesucristo es la cura. Cuando Jesucristo entra a tu vida, ya tú no te vas para el infierno, al menos que tus actos lo sigan así, después de conociendo a Cristo. Lastimosamente, este caminar es así. Depende de nosotros a dónde queramos ir, depende de nuestros actos. Entonces, lo que pasa es lo siguiente: usted muere, según sus actos es juzgado y se va para el lugar donde usted quiso escoger aquí en la tierra. Por ejemplo, si usted quiso vivir en pecado, después conocer a Cristo, está bien, sigue en pecado, pero de ahí tiene las consecuencias. Si usted quiere ir al cielo, entonces vive una vida santa, agradable a Dios, en santidad para con Cristo Jesús. Ahora bien, lo que pasa es que aquí da dos ejemplos. En el primero, dice de que hizo una culebra, una serpiente, se puede decir culebra, ardiente, y esta era más poderosa que las otras, que de tal manera que esta tenía la cura al veneno de aquí. Y miren esto, que mientras le preguntaba al Señor qué quería que hable, el Señor le ponía. Y dice así, una nota que yo puse. Jesús hace referencia a este evento en el Evangelio de Juan, cuando dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, lo que estamos hablando, el Hijo del Hombre debe ser exaltado para que todos los que crean puedan tener vida eterna en Jesús. No dice que la Biblia no enseña cuál fue la cura de ahí, pero estamos viendo que el que miraba al palo ese era curado. Dice, pero la cura era mirar la madera, y en la madera lo que había colgado, haciendo esto era sano y veía. La cura de ese entonces para la picadura de la serpiente era que tú veías en la madera lo que estaba colgado en la madera, y de esta manera tú tenías vida, así sea que te haya picado la serpiente. Y dice, de esta manera. Jesús enseña que la estatua de bronce en sí no tenía el poder de la cura. No tenía el poder de la cura la estatua. Tú podías ver, pero la estatua de bronce y el palo no te daban la cura. No por verlo significa que ya te sanó Dios, es verdad, sí. Pero en eso ya ibas a empezar tú a idolatrar eso, porque no era así. Dios lo que quería decir es, mire, más bien fue una inspiración para elevar los ojos de uno a Dios en el cielo. En los ojos de uno a Dios que está en el cielo, de quien proviene la curación. De manera similar, la resurrección de Jesús es un acto de levantamiento que proporciona el remedio para la mordedura del pecado mortal. Es decir, lo que está haciendo el Señor con Moisés es un acto profético para más adelante lo que iba a pasar con Jesús. Ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia que revelan lo que iba a pasar con Jesús más adelante. Ahí vemos el ejemplo de Abraham con Isaac. El padre estaba sacrificando a su hijo, ¿por qué? Por una orden, ¿no? Entonces lo que el padre estaba haciendo, sacrificar a su hijo Jesucristo cuando nosotros íbamos a estar perdidos en pecado. Entonces eso fue lo que hizo el padre, enviar a su hijo, sacrificarlo por nosotros. La Biblia está llena de actos proféticos, los cuales usted tiene que comparar el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo se basa en el Nuevo. Es decir, todo lo que está escrito en el Antiguo está basado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento significaba Jesús. No significaba que había otro ángel especial, no, es Jesús, sino que ese era el ángel de Jehová, sino que todavía no era revelado el plan de salvación con el cual vino Jesús. Jesús existía,
Pero el plan de salvación, como es decir, el evangelio no estaba en la tierra hasta que llegó Jesús. Porque con Jesús llegó la vida, con Jesús llegó la resurrección de los muertos, con Jesús llegó la sanidad de los cuerpos, con Jesús llegó todo, porque Él era el que estaba en el plan del evangelio. Ahora bien, con Jesús llega todo esto, pero así también con Jesús tiene que llegar la resurrección de los muertos. Porque si una persona muere, también tiene que resucitar algún día. Entonces por eso se le llama el primogénito de los muertos, porque ciertamente vemos que en la Biblia había muchas personas que fueron resucitadas. Ahí está el criado de la criada de Naamán, muchos más de la Biblia que fueron resucitados, Lázaro, la hija de Jairo, entre otros. Pero a ninguno resucitó por sí mismo. Ninguno obtuvo el poder para resucitarse a sí mismo. Entonces eso es lo que tenía que hacer Jesús. Por eso se le llama el primogénito de los muertos, primicia de los que durmieron, porque Él tenía que resucitar. Nadie no lo tenía que levantar, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, no. Él tenía que resucitar, por eso era el primogénito y la primicia de todo. Entonces, de manera que cuando a Él lo miraban en la cruz, significaba que tú ibas a vivir eternamente. La Biblia dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Es decir, cada vez que uno va a la cruz, ve a la cruz, no santamente el madero, porque acuérdense que la Biblia dice: maldito el madero y todo en cuanto cuelgue de él. Pero lo que sí está diciendo que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz nos ayuda para usted y para mí, para él o para toda persona que quiera venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque si en el tiempo de antes el Señor envió una cura para ese veneno mortal, acuérdense que dice serpiente hirviendo, serpiente ardiendo, hirviendo, serpiente calurosa, de todas maneras que usted le quiera decir, decía un veneno mortal que la serpiente tiene, ¿no? Entonces para eso también tenía que venir un mayor para esa serpiente, para que tenía el veneno de esa serpiente. Entonces por eso colgaron otra mayor en un palo, la cual iba a curar lo que ellos picaban. Si te picaban el veneno tenía que salir o tenía que ser curado de cualquier manera. Lo mismo con Jesús. El pecado mortal que cometimos todos fue la desobediencia. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Cuando cayó Adán, cayó toda la humanidad entera, generaciones siguientes, usted, yo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, todos caímos en pecado a una sola, la de Adán. Entonces cuando cayó Adán en pecado, entró la muerte, los crímenes, el odio, el rencor, todo lo que hoy en día se ve en este mundo y todo lo que un día, lo cual fuimos partícipes también. Entonces lo que pasa es que como ahí entra la muerte y entró el pecado, entonces tenía que venir un hombre por el cual entre la santidad, la resurrección y la vida eterna. Entonces como no había, porque te acuerdas que se buscaba un hombre para el cual haga este sacrificio, el sacrificio de morir en la cruz. ¿Por qué? Para pagar el pecado de todos nosotros. Pero no había ni uno digno. Acuérdense que el libro de Apocalipsis dice que Juan vio una visión y preguntó quién es digno de abrir los sellos. Pero dice que no se encontró ninguno digno. Pero hasta que el ángel le dijo: no llores, mira ahí. Y cuando dice que volteé a ver el Cordero de Dios, Jesucristo decía: heme aquí, envíame a mí. Entonces Jesucristo fue el único hallado digno de abrir los sellos y también de venir a esta tierra. Porque si recordamos bien, Moisés falló y todos los antiguos fallaron. Y eso era un ímpetu de que no eran dignos y tampoco eran santos. Eran santos, sí, pero algo habían cometido, lo cual Satanás después se les iba a sacar en cara. Entonces tenía que venir uno perfecto. Como Dios puso la ley de los animales, cómo tenían que venir, que tenían que estar limpios, tenían que estar blancos, no tenían que tener ninguna falla. Tú no podías sacrificar en el tiempo de antes un cordero si estaba con una falla, porque era tomado por inmundo. Tenía que sacrificar el primer cordero y de todos los primeros se sacaba el mejor, el más limpio, el más aseado, el que no tenía defecto ni en los dientes ni en el cabello. Pero eso es lo que pasó con la humanidad. No hubo uno, ni aun los ángeles tampoco. No es que no hubo uno perfecto, porque los ángeles son perfectos, no tienen pecado. Pero tenía que haber uno que de verdad se despoje de todo para venir a la tierra, o de la tierra a morir. Pero como de la tierra no había ninguno, entonces por eso se escogió a Jesucristo, porque Jesucristo estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios por mí y por usted. Ahora la Biblia dice que para que todo que en cuanto a Él lo vea tenga la vida eterna, el que cree en Él, o sea, el que mire el sacrificio que hizo, porque Moisés también hizo un sacrificio. ¿Qué tuvo que hacer? Sacrificar bronce para poder crear la serpiente, sacrificar un árbol para poder crear el madero.
Ahora bien, entonces, cuando pasa todo esto, a Jesús fue sacrificado y Jesús fue preparado durante todo el tiempo que estuvo en la tierra para morir. Entonces, ¿qué fue hecho? De paso, que fue el primero que murió por nosotros, el que murió por pecado, ahora no solo vino a ser el primero, sino que ahora vino a ser el primero que murió en sí y que entregó su vida. Porque en la historia mucha gente ha dado su vida, pero ninguno ha sido tomado el sacrificio como fue tomado el sacrificio de Jesús. Ahora bien, acuérdese, si usted toma este sacrificio por el mundo, la Biblia dice que no le queda más que una horrenda expectación de juicio. Es decir, si usted, viendo a la cruz, sigue pecando y cometiendo pecado, lastimosamente lo que va a pasar es que usted le espera el lago de fuego. Quiera que no lo quiera aceptar o queriendo aceptar, le espera nomás el lago de fuego. Entonces por eso dice que tenga vida eterna, no que usted va a ver a Jesucristo y va a ver a la cruz y va a ser sanado, libertado y ahora sí usted se va a pecar. No, eso no quiere referirse. Se refiere a de que si usted ve a la cruz, se fija en Jesucristo, va a tener vida eterna, cree en Él, le abre su corazón de todo lo que usted cree que Él pueda sanar, Él lo hace, sí, y los ama y ahí usted tiene su vida eterna y tiene su plena virtud en Cristo Jesús. Pero si usted hace lo contrario, lastimosamente su fin va a ser otro. ¿Y cuál va a ser el otro? Que como la Biblia dice que nadie inmundo entrará en el reino de los cielos, ni cosa que tal haga, usted no va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque usted miró el sacrificio pero lo puso por el mundo. De paso, la Biblia dice que el Padre dice, ay de ti. ¿Por qué? Porque por tu dureza de corazón y tu dura cerviz atesoras para ti ira para el día de la ira. 2 veces Dios va a estar con usted. La una, ¿por qué? Porque Dios le dio la oportunidad de que usted sea salvo, pero sin embargo la despreció. Entonces, como no la aceptó, entonces ahora el Señor va a estar irado con usted. Esa va a ser una. La segunda ira va a ser porque usted pisoteó a su Hijo Jesús, que tanto le costó. Mira, acuérdese, a Jesús el Padre lo dejó por un momento. ¿Por qué? Cuando Jesús estaba en la cruz siendo sacrificado, la Biblia dice que Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese silencio, y cuando Dios a uno nos deja un cierto momento, es porque significa que estamos ya a un poco de la victoria. Acuérdense, Jesús exclama eso y después al último entrega el Espíritu. Cuando ya entrega el Espíritu se proclamó muerto por Satanás y Satanás pensó que lo había matado, pero en sí lo que estaba haciendo Jesús es terminando la soledad que tenía para así comenzar la victoria. Entonces, cuando Dios ve que usted ha hecho todo eso, que Él tuvo que dejar a su Hijo morir a esta tierra, que tuvo que Él hacer todo lo que Él y Jesús hizo, vas a ver la otra doble ira para usted. ¿Por qué? Porque usted también fue otro mal ejemplo para todos los otros creyentes, se puede decir así, o para otras personas. Entonces, después de todo eso, ahora sí el Señor va a tener doble ira sobre usted, y Dios me guarde, pero también sobre mí, o como el que está aquí también, sobre nosotros. Entonces sí, por eso hay que tener un poquito de cuidado con lo que hacemos con la sangre de Jesús, con lo que hacemos el sacrificio de Jesús. Si el pueblo no hubiera visto el sacrificio que Moisés hizo con el madero, ninguno vivía. Pero lo que hicieron es ellos y nos dieron un ejemplo de que vieron el madero y del madero obtuvieron la vida eterna. Si nosotros ponemos a prueba y ponemos en práctica ese mismo ejemplo, pues lo que vamos a hacer es ver la cruz. Y al ver la cruz vamos a tener la vida eterna. No le digo que usted mire un madero a los católicos, no, eso está mal. ¿Cuál es ver la cruz? Ves el sacrificio que usted hizo, que Jesús hizo por usted y por mí. ¿Cuál fue? No hay otra que decir, pero si usted lo sabe, usted ya lo sabe. Pero si no lo sabe, se lo explico. Morir por usted, por sus pecados, por los míos, por mis enfermedades, por las suyas y por todo lo demás. Ahora, volviéndolo de atrás, Jesús cuando estuvo solo, estuvo en soledad. Bueno, solo soledad es la misma palabra. Pero Jesús estuvo tan solo que el Padre se tuvo que dar la vuelta. Yo recuerdo por ahí una vez que me tocó predicar con otro pastor. Al pastor le tocó predicar primero, a mí tocaba predicar segundo. Y el Señor le reveló a él que había el Señor, el Padre, hecho en ese momento que Jesús exclamó, ¿por qué me has desamparado? O ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me ves? A muchas versiones dicen diferentes cosas. Pero la mía dice, ¿por qué me has desamparado? Entonces el Señor le reveló a ese pastor lo que pasa, que el Señor dijo, lo que pasa es que yo tuve que voltearme, porque si yo seguía viendo lo que ustedes le estaban haciendo a mi hijo, los destruía a todos, destruía el mundo, destruía las generaciones, por lo que le estaban haciendo a mi propio hijo. Y es necesario, el pastor le dijo, Señor, te entiendo porque es tu hijo. Yo no daría a mi mamá para que muera por el mundo y después el mundo no le esté haciendo ni siquiera honores. Jamás.
más, yo dejara que usted se muera y que mi mamá siga viviendo, al igual que a mis hermanos. O un día, si por misericordia de Dios llego a tener hijos, tampoco haría a mi hijo que usted muera y que después usted me venga a hacer burla. Yo me arrepentiría de hacer eso. Pero como nosotros somos humanos no podemos hacer eso. Entonces Dios sí lo hizo por demostrar. Pero ahora sí, ay de usted si usted llega a tomar el sacrificio de Jesús por vano, por poco, si usted no llega a aceptar la sangre de Jesús, si usted pone por último todo lo que Jesús ha hecho. Claro, como yo pongo por último las cosas, no es solo con palabras, es solo con sus hechos. Usted viene y va a la iglesia y todo está bien en la iglesia. Saliendo de la iglesia todo se empieza a tornar mal. ¿Cómo tornarse mal? No es porque haya sido una prueba una prueba de parte de Dios o una tercera de parte de Satanás, no, porque así usted lo decide la manera que usted quiere pecar. Entonces cuando pecamos, eso nos espera el Padre con ira, la ira que le hemos hecho dar, y a Jesús como juez. Y no solo eso, ahora sí, volviendo también otra vez a lo que Jesús estaba solo, cuando pasa eso en nuestras vidas también hay un momento de soledad. Y sí, no le va a mentir, nosotros los cristianos pasamos un momento de soledad, pero la Biblia dice, por un momento te abandoné, pero con grandes misericordias te volví a recoger. Es decir, Dios te deja solo, pero no es para que uno se desespere. Si uno se empezara a desesperar en la soledad, uno muere de soledad. Pero la soledad que Dios hace en tu vida no es para que te desesperes, más bien Él hace para saber que tú estás cerca a la victoria que te está esperando más allá. Así como Jesús se quedó solo en la cruz y después fue muerto y después fue resucitado. Cada vez que nosotros hay una soledad, es decir, cada vez que nos sentimos solos o que Dios nos abandona, por decir así, porque la Biblia dice, por un momento te abandoné o por un momento me alejé de ti. Cada vez que pasa eso, es decir, algo en mi vida va a salir victorioso o algo en mi vida tiene que morir y algo en mi vida va a resucitar. Así sea que tenga que morir otra vez el viejo hombre en su vida, tiene que morir, tiene que resucitar el nuevo hombre, la nueva persona que el Señor creó para usted. Porque el Señor fue el que creó la nueva persona, el nuevo hombre, para nosotros que lo podamos vivir. Wow, pues sí, ya escucharon aquí a mi amigo Aaron, un gran amigo que lo acabo de conocer hace un mes y medio, pero porque por gracia de Cristo nos conocimos en donde estamos viviendo, en el shelter, como ya lo saben. Y no sé, me cayó súper bien, estoy yendo a su iglesia. Y pues miren, le invité, de hecho estuvo muy padre la primera vez que empezamos a hablar, porque ya llevaba como un mes más o menos y no hablábamos nada. Como dos semanas y no hablábamos nada, así es como que pues, dormíamos ahí en el mismo cuarto, pero no hablábamos, es como que, hola, adiós, y ya. Y bueno, pues eso lo vamos a contar después porque el video ya se está haciendo largo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gusta como Aaron habla, si les gusta su energía, su vibra, pues claro, lo van a ver más tiempo aquí, porque pues somos amigos y eventualmente me voy a ir a su iglesia, posiblemente. Y pues espero les haya gustado. Ya saben que Jesús los ama, les deseo bendiciones infinitas y que estén muy, muy bien. Bye. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos.